Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, en este momento te pido que tú nos hables. Te pido que tu palabra cobre vida. Que, Señor, tú toques nuestro corazón. Te necesitamos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La enseñanza puede salvar vidas. Una joven en el estado de Tennessee lo llegó a ver personalmente. En una de sus clases de preparatoria le dieron algunas enseñanzas sobre los primeros auxilios y ella aprendió a hacer la reanimación cardiopulmonar. Una tarde estaba trabajando en el restaurante de comida rápida donde ella estaba después de la escuela. Y de repente entró una señora con su niño de quizás 2 años entre los brazos y gritaba: por favor, ayúdenme. Mi hijo no está respirando. Gracias a lo que había aprendido, esa muchacha supo qué hacer y se quitó el mandil de trabajo y empezó a hacerle compresiones torácicas a ese bebé y comenzó a respirar. Y después de un rato dejó de respirar. Y otra vez ella le hizo más compresiones y otra vez respiró. Y después de como 5 minutos llegaron los paramédicos y se llevaron al bebé al hospital, donde tuvo una recuperación. Los paramédicos mismos reconocieron que las acciones de esa joven le habían salvado la vida a ese niño. Cuando fue entrevistada por los medios noticiosos, ella dijo: la familia y yo le damos gloria a Dios. Todo sucedió así como tenía que suceder. Gracias a Dios, esa joven había tenido la oportunidad de recibir la enseñanza que necesitaba para salvar la vida de ese parvulito en el momento en que lo necesitaba. La enseñanza puede salvar vidas. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, recibimos una nueva enseñanza. La nueva vida en Cristo es una nueva enseñanza que nos lleva a un nuevo camino de vida. Es una enseñanza que puede salvar y transformar nuestras vidas si la ponemos en práctica. Por eso quiero invitarte hoy a reflexionar sobre la enseñanza que has recibido de Cristo. ¿Está transformando tu vida su enseñanza? ¿Estás poniendo en práctica las cosas que Él te ha enseñado? ¿Su enseñanza te está llevando a una vida diferente y mejor de la que llevabas antes? En el pasaje que vamos a leer hoy, descubriremos cómo puede suceder esa transformación en nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Así dice la palabra de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, si observamos cómo fluye este pasaje, nos damos cuenta de que hay un antes, un punto de transformación y un después. ¿Has visto lo mismo en tu vida? Puedes decir, en mi vida hubo un antes, pero llegó un momento de transformación y ahora estoy viviendo en los resultados de eso. Ahora estoy viviendo en el después. El antes es la vida típica de la persona que no conoce a Dios. Pablo los llama paganos. El punto de transformación es la enseñanza que recibimos de Cristo. Y el después es el nuevo camino de vida que aprendemos de él. El antes, el punto de transformación y el después. Vamos a pensar más a fondo en estas tres cosas. En primer lugar, mira cómo es la vida del mundo. Esta es la vida que muchos de nosotros llevábamos. Quizás algunos, espero que no, quizás algunos todavía lo están llevando. Pero es la vida que tenemos que dejar atrás. Ahora, esta vida, y este punto es muy importante, esta vida nace de nuestra manera de pensar. Si puedes fijarte, podríamos regresar a los versículos anteriores. Could we go back to the previous slide, Luis? Si ustedes se fijan en los primeros 3 versículos, hay 3 palabras que nos hablan de nuestra mente. En el primer versículo, pensamientos frívolos. El versículo 18, ignorancia de la mente. Y luego, oscurecido el entendimiento. O sea, repite la misma idea 3 veces. El estilo de vida de la persona que no conoce a Dios fluye de sus pensamientos equivocados. Como piensas, eres. ¿No? Dicen, lo que comes, eres. Bueno, lo que come tu mente, lo que piensas, eres. Es lo que determina tu vida. Nuestra mente es como la cabina de un barco. ¿Han visto las fotos de aquellas naves enormes que navegan en el mar y están llenos de cajas, de cosas, de aparatos, de automóviles, de cosas enormes? Pero hay un cuartito, una cabina, donde se maneja por completo la dirección de ese barco. Y todo lo que sucede en ese cuartito, en esa cabina, determina para dónde va a ir el barco. Y así, de la misma manera, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cerebro, que es una parte muy pequeña de nuestro cuerpo, quizás pesa 2 kilos, pero determina por completo el curso de nuestra vida. Según pensamos, así somos. Ahora, ¿cómo es la forma de pensar de una persona que no conoce a Dios? Es decir, una persona del mundo. El versículo 17 nos dice que sus pensamientos son frívolos. En otras palabras, piensa solamente en cosas que no tienen importancia. Se distrae con tonterías. Si sus pensamientos fueran comida, serían algodón de azúcar. ¿Han visto el algodón de azúcar rosado a veces o azul que venden en las ferias? Y es algo grande, pero cuando lo reduces en realidad no es nada, es puro aire. Y así son los pensamientos de las personas que no conocen a Dios. Ahora, no es que todos sus pensamientos sean malos. Algunos no son. Pero simplemente no piensan en cosas que realmente importan. No le dan importancia a lo eterno. Las estadísticas nos dicen
que el adulto promedio en los Estados Unidos ve 4 horas de televisión al día y pasa 1 hora en videojuegos. Ahora, pongámonos a calcular. Si esa persona duerme 8 horas, trabaja 8 horas, pasa 1 hora en el carro, 1 hora comiendo, 1 hora en el aseo personal, ya se le fue el día. Sin hacer nada que realmente importa para la eternidad. Esos son pensamientos frívolos. Estas son las personas que te pueden decir exactamente lo que está pasando en la novela que están viendo y te pueden hablar de todos los personajes y contarte toda su historia, pero no saben encontrar un pasaje bíblico. Su mente está llena de las cosas equivocadas. Su mente está llena de cosas que no importan, que no tienen sentido para la eternidad. Hasta los niños están aprendiendo a pensar y llenar su mente de cosas que no importan. Las mismas estadísticas nos dicen que los niños pasan un promedio de 7 horas al día con pantallas del celular o de la tablet o del televisor o de la consola de juegos. Ahora, qué bueno fuera que esas 7 horas las estuvieran usando para aprender, para estudiar, pero te aseguro que no es así. Esas son 7 horas que están simplemente pensando en cosas que no tienen significado, que no tienen importancia. ¿Y por qué lo hacen? Porque sus padres se lo permiten. Ahora, no te estoy diciendo que tires el televisor o que quemes la consola de videojuegos, porque en una vida balanceada el entretenimiento tiene su lugar. No está mal tener una manera de relajarse, pero me temo que en nuestra sociedad el entretenimiento se ha convertido en una adicción. Para muchas personas el entretenimiento es su droga. Entonces trabajan, pero solamente para poder llegar a la casa, o para poder salir de vacaciones, o para poder tener tiempo para ir y hacer lo que les da la gana. Pero su vida, el propósito de su vida es el entretenimiento. Y por supuesto, como he mencionado, es el entretenimiento, el relax, el ocio, es una parte de una vida balanceada. Pero jamás podemos dejar que domine nuestra vida, porque de otro modo estamos viviendo exactamente así como describe el apóstol Pablo la vida del mundo, dominados por pensamientos frívolos, por cosas que no tienen importancia. Y entonces, cuando nos dejamos dominar por pensamientos frívolos, es un proceso. Comenzamos a ver la vida de una manera equivocada e ignorando lo que realmente importa, nos quedamos lejos de la vida de Dios y empezamos a pecar. Y pecamos de maneras más y más graves. O sea que los pensamientos equivocados nos llevan al pecado. Una manera frívola o equivocada de pensar nos lleva a hacer cosas que no son buenas, que no le agradan a Dios. Y de hecho la dureza de corazón que menciona el versículo 18 a veces nace de la desilusión o la desesperación. Una persona que vive sin esperanza, que no tiene un enfoque hacia el futuro, no puede decir, esto me espera, algo bueno viene. Esa persona muchas veces cae en pecado simplemente para distraerse o para sentirse bien por un rato. Hace algunos años se dio la noticia a los habitantes de cierto pueblo que se iba a construir una represa que dejaría su pueblo inundado. Entonces el gobierno les iba a comprar las casas, se iban a mudar a otro lado y todo quedaría bajo agua. Ahora ese pueblito había sido un pueblo muy bonito, muy conocido por ser limpio y por sus casas bien bonitas. Pero tan pronto la gente se enteró
de que dentro de algunos meses todo iba a quedar bajo agua, empezaron a desatender su pueblo también. Si se rompía una ventana, se quedaba rota. ¿Para qué ponerle otro vidrio? Como quiera, dentro de algunos meses ya no iba a existir. La gente ya no cortaba el zacate de la casa, porque ¿para qué? Pues como quiera, al rato ya va a estar inundado. Nadie sembraba árboles, nadie sembraba flores. Y al rato ya el pueblo se quedó en ruinas, aún antes de inundarse. Ahora, hay mucha gente que vive su vida como la gente cuidaba a su pueblo. Dicen, pues al final de cuentas me voy a morir. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a tratar de mejorar mi corazón? ¿Para qué voy a tratar de pensar de una manera diferente? Mejor me distraigo con mujeres, con drogas, con alcohol, con lo que sea, para disfrutar un poco esta vida inútil, sin sentido que soy yo. ¿Te das cuenta? Cuando no tenemos esperanza, entonces es muy fácil dejarnos llevar por el pecado. Y cuando empezamos a entrar al pecado, entonces ese pecado nos lleva más y más hondo. Por eso dice el versículo 19, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El pecado nunca nos satisface. El pecado siempre nos lleva más lejos. Siempre nos lleva más lejos y más lejos. Por ejemplo, si empiezas a decir mentiras para impresionar a la gente, te terminas envuelto en mentiras y ya ni sabes por dónde empezaste. Porque una mentirita te lleva a otra y otra y otra y otra, cada vez más grande, hasta que ya te quedas perdido. Muchos hombres comienzan a mirar pornografía y comienzan con cosas aparentemente inocentes, ¿no? Mujeres semidesnudas en ropa interior y dicen, no, pues no están desnudas, como quiera está bien, pero al rato no les satisface y entonces ahora tienen que ir a otra cosa y otra cosa y otra cosa cada vez más degradante y pervertido, pero al final de eso no hay ninguna satisfacción. El pecado simplemente te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y te promete y te promete y te seduce, pero nunca te satisface. Así es la vida del mundo. Comienza desde los pensamientos frívolos, se expresa en pecado, muchas veces por la falta de esperanza, la desesperación, y termina en perversión cada vez peor. Es un proceso. Pero Dios nos ha mostrado la salida. El punto de transformación viene cuando aprendemos de Cristo, cuando aprendemos de sus enseñanzas. Y si de veras hemos llegado a conocer la verdad que está en Él, se nos ha enseñado algo diferente. Y esa enseñanza es capaz de salvar y de transformar nuestra vida si la ponemos en práctica. Jesús nos enseña muchas cosas. Sería imposible resumir todas las enseñanzas de Jesús aquí esta mañana. Pero pensemos en algunas de las cosas que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña que nuestra vida tiene sentido. Porque fuimos creados por un Dios que nos conoce y que nos ama. No somos fruto de la casualidad. No existimos simplemente por accidente, sino que tú fuiste creado por un Dios que te ama con un propósito. Jesús te dice que tus problemas y tus errores y tus pecados tienen solución. Que aunque hayas fallado, Él dio su vida en la cruz para que pudieras tener algo diferente y ser limpio. Jesús te enseña que lo que piensas en tu mente es importante. Lo que haces en tu corazón es, de ahí va a manar tu vida. Entonces, si nosotros dejamos que esas enseñanzas penetren nuestra mente y transformen nuestra manera de pensar, entonces va a fluir también de ahí una vida distinta.
Ahora, ¿cómo aplicamos las enseñanzas de Jesús para poder vivir de una manera diferente? Bueno, comienza con una decisión consciente de dejar lo viejo. Esto en realidad es lo que llamamos arrepentimiento. Pero el apóstol Pablo usa la imagen de quitarse la ropa vieja, quitarse la ropa sucia. Pero imagina que sales a trabajar en el jardín, te llenas de lodo, entras a la casa y te miras al espejo y dices, ay caramba, de verdad que me veo mal, tengo que cambiarme de ropa. Y luego vas inmediatamente al televisor, al refrigerador, perdón, tomas una lata de soda y te sientas para mirar la televisión. Ahora, ¿has quedado limpio? No, sigues estando tan sucio como antes. Porque el hecho de decir, tengo que hacer esto o debo hacer esto, no produce un cambio en tu vida. Lo que produce el cambio es decir, voy a hacer esto. Y muchas veces nosotros nos conformamos, hablando espiritualmente ahora, nos conformamos con mirarnos al espejo y decir, ay caramba, tengo que hacer algo al respecto. Pero no tomamos la decisión de hacerlo. Nos miramos o Dios nos demuestra con el espejo de su palabra que realmente tenemos una mala actitud, que estamos guardando rencor, que tenemos amargura, que tenemos que perdonar y decimos, ay sí, yo debería cambiar mi manera de hablar, debería cambiar esto, debería, pero no decimos, voy a hacer esto. Y entonces Pablo nos dice, quítate eso, toma la decisión, decídete, voy a dejar eso. Ahora la buena noticia es que no estás solo en hacerlo. Dios está contigo, el Espíritu Santo está en ti para fortalecerte, pero tienes que tomar la decisión. Tienes que decir, sí, voy a hacerlo, estoy dispuesto. Y después de tomar esa decisión consciente de dejar lo viejo, el siguiente paso es cambiar nuestra manera de pensar. El versículo 23 dice que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Si nuestra vieja manera de pensar nos metía en problemas, ahora tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Nuestra mente será transformada en la medida en que nos alimentamos con la palabra de Dios y con su verdad. Una de las cosas que afecta nuestra manera de pensar y nuestras actitudes es la música que escuchamos. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros, como las películas, tiene una banda sonora. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? ¿Cuál es la música que define tus días, que escuchas a diario? ¿Esa música que te está llevando a pensar cosas buenas o te está llevando a pensar cosas malas? La música es un gran regalo de Dios que nos afecta de maneras que ni nos imaginamos. También podemos escuchar muy buenas enseñanzas. Hoy en día tenemos una gran riqueza de cosas disponibles en Internet que nos pueden enseñar. Tenemos que usar discreción. Hay también muchas cosas malas en Internet. Pero hay muchas buenas enseñanzas que nos pueden ayudar a procesar la verdad bíblica y ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero sobre todo podemos leer y meditar sobre la palabra de Dios. Cuando le damos prioridad a la Biblia, nuestra manera de pensar se comienza a transformar. Llegamos a ver la vida de una manera diferente. Una manera muy sencilla de comenzar es simplemente tomar el versículo que publico cada día, cada mañana en la página de Facebook de la iglesia y memorizar ese versículo y meditar. Decir, Señor, ¿qué me dice este versículo? ¿Cómo me ayudas a ver cómo puedo guardar tu palabra en mi corazón? Cuando nosotros aprendemos a pensar de una manera diferente, podemos vivir de una manera diferente.
Y entonces nos ponemos el ropaje de la nueva naturaleza y comenzamos a parecernos más a nuestro Padre Celestial. Comenzamos a vivir de acuerdo con su justicia y su santidad. Encontramos un nuevo camino de vida. Tu vida es producto de tus pensamientos. Entonces, deja que la mente del maestro sea el maestro de tu mente. Deja que la mente del maestro sea el maestro de tu mente. Examina tus pensamientos, somételos a la autoridad de Cristo y así el curso de tu vida será transformado. El fundador de la cadena de supermercados Bailo dijo lo siguiente: cuida tus pensamientos, se convierten en palabras. Cuida tus palabras, se convierten en acciones. Cuida tus acciones, se convierten en costumbres. Cuida tus costumbres, se convierten en carácter. Cuida tu carácter, porque se convierte en tu destino. Todo comienza con tus pensamientos y llega a tu destino. Pero Cristo te enseña a pensar bien. Si aprendes de Él, si te dejas guiar, te dejas enseñar, tu destino puede cambiar por completo. ¿Estás listo para tomar un nuevo camino de vida, guiado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por las enseñanzas que tú nos das, que son buenas, que nos salvan, que nos transforman. Yo te pido ahora que en este momento tú nos guíes para que cada uno de nosotros pueda escoger una manera en la que vamos a someter